aprendemos en qué consiste una tabla de frecuencias, aprenderemos a crearla e interpretar la información que nos da, pues en este caso. Nos encontramos con una variable discreta en el siguiente ejemplo. Es una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realizó un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo compuesta por igual número de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos de los niños fueron los siguientes. De acuerdo a los datos agrupados, principalmente sacaremos el punto A, que es la caracterización de la información. El número de niños, que es la variable del ejercicio, es discreta porque solo se puede tomar valores concretos. Esto quiere decir que vamos a construir la tabla. Inicialmente tendrá dos columnas. La primera colocamos los diferentes valores que toma nuestra variable y la llamaremos x sub i. Si observamos, tenemos 9 valores diferentes, que es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la segunda columna, los n sub i, que es la frecuencia absoluta. Es el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, la frecuencia absoluta de 2 es 8 y así haremos con los demás valores de frecuencia, de la frecuencia absoluta. De 3 es 4, de 5 es 8, de 6 es 16, de 7 es 20, de 8 es 10, de 9 es 2 y de 10 es 4. De todas las frecuencias nos daría un total de 80 niños. Vamos con una nueva columna, los n sub i mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Consiste en sumar las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta del primer valor es el 8, en este caso va a ser su frecuencia absoluta, es decir, 8. Repetimos el dato de la columna anterior, ¿cuál sería 4? La frecuencia absoluta de 1 y de 2, es decir, 8 más 4 igual a 12. La segunda es la suma de la frecuencia absoluta y de los anteriores, o sea, 8 más 4 más 8 igual a 20. Otra forma de calcularlo es coger la frecuencia del número, que es 20, y sumarle la frecuencia absoluta acumulada. 20 más 8 igual a 28, y si los cálculos están bien hechos en este último valor, debe coincidir con el número de datos del ejercicio, que es 80. La siguiente columna, f sub i, frecuencias relativas, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato, el n sub i, entre el número de datos total para 2. Su frecuencia relativa es 2. Entre 80 da 0,1, el de 12 entre 80 es 0,15, la de 20 entre 80 es 0,25 y así sucesivamente hasta completar la columna f sub i. Con esta columna podemos construir la siguiente, que es la f sub i mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada. Se calcula sumando la frecuencia relativa de cada dato y de los datos anteriores. La primera frecuencia la copiamos tal cual está, 0,1. La segunda será 0,1 más 0,5, perdón, 0,05, es decir, 0,15. La siguiente es la suma de 0,15 más 0,1, que nos da 0,25, sucesivamente hasta completar la columna. Si los datos están bien hechos, el resultado que nos tendría que dar es 1, aunque algunas veces no puede dar un valor mayor próximo como 0,99 o 1,01. No significa que esté mal calculado. Vamos con las dos últimas columnas, las dos más sencillas de calcular. En la primera, que es el porcentaje, solo tenemos que multiplicar por 100. Los datos de la frecuencia relativa los tendremos así: 10, 5, 10, 10, 20, 25, 12,5, 2,5 y 5. La última columna es el porcentaje acumulado, que se calcula multiplicando por 100 los datos de la frecuencia relativa acumulada, como es 0,1, 0,15, 0,25, 0,35, 0,55, 0,8, 0,925, 0,95. Y ya la tabla construida, vamos a pensar qué información nos da cada uno de estas columnas. Como en la tercera nos está diciendo que 20 niños prefieren una gaseosa
de dicho sabor. De acuerdo a las interpretaciones de la información de los datos agrupados, podemos decir que la moda es el valor que se repite. Este quiere decir que el dato número 7 de x sub i es 20. La media es la suma total de los datos dividiendo en 80, que nos da como resultado 5,925. La mediana es el valor medio cuando el conjunto de datos se ordena de menor a mayor, y esto quiere decir que es el 6. La varianza indica cuántas variables de dispersión hay en un conjunto de datos, el cual nos da como resultado 3,4375. Muy buenas tardes, mi nombre es José Parra, estudiante de la Universidad CUN. Actualmente estoy estudiando Administración de Empresas y hoy por hoy vamos a explicar los gráficos de la variable discreta y la variable continua. En primera instancia vamos a explicar la variable discreta, donde nos indican que en una fábrica de gaseosas proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realizó un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra obtuvo compuesta por igual número de niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad, residentes en el barrio Las Ferias de Bogotá. Para ello construimos una frecuencia absoluta. En este gráfico podemos definir que el puntaje más alto está sobre 10, que indica una buena aceptación en los niños y un avance significativo entre los puntajes medios y altos de 6, 7, 8 y 9. Aquí en el gráfico nos indica el porcentaje sobre 10 y los medios y altos 6, 7, 8 y 9. Esta es la frecuencia absoluta. Creamos otro gráfico con la frecuencia absoluta acumulada. En este gráfico se define como un paso a paso desde el inicio, empieza lento, después acelerado en medio y una estabilidad al final. Ahí la línea nos va indicando con esta escala del 1 al 10, reflejando una buena aceptación de los niños al nuevo sabor. Seguimos con otra frecuencia relativa. En este gráfico muestra la distribución porcentual de las calificaciones bajos, medios y altos en los niños, y podemos decir que el 25% de los niños entre los 7 años de edad tienen una aceptación positiva al nuevo sabor. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada. Aquí en este gráfico se muestra el acumulativo de los porcentajes de las calificaciones, y podemos decir que el 95% de los niños entre los 9 años de edad tienen una buena aceptación general sobre el nuevo sabor. Variable continua. Vamos con el ejemplo. Los siguientes datos son los números de los clientes a los que se les sirve almuerzo en 160 días hábiles. La caracterización de la información son los datos obtenidos que se disminuye en la siguiente tabla de frecuencias. Este tipo de datos solemos agruparlos en intervalos, como saber cuántos intervalos poner. Localizamos el valor más pequeño entre los datos, que es 41, y el valor más grande entre los datos, que es 78. La diferencia entre estos dos valores es 37 días y podemos hacer de 5 intervalos. De este modo construimos la primera columna de la tabla, la de los intervalos. El primero de ellos va a ser de 41 a 45, el segundo de 46 a 50, el tercero de 51 a 55, el cuarto de 56 a 60, el quinto de 61 a 65, el sexto de 66 a 70, el séptimo de 71 a 75 y el octavo de 76 a 80. Vamos con la segunda columna. En ella irían los n sub i, que son las frecuencias absolutas, pues es el número de datos que tenemos en cada intervalo. Así la frecuencia absoluta de 41 a 45 es 7 y la de 46 a 50 es 16. De 51 a 55 es 28, de 56 a 60 es 47, de 61 a 76 a 80 es 3, y si sumamos todos los números de esta columna, es decir, todas las frecuencias, nos dará lógicamente 160.
que es el número de días hábiles. Vamos con una nueva columna, la de los NFSUI, frecuencia absoluta acumulada, consiste en la suma de las frecuencias absolutas de cada intervalo y de los anteriores. La frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo se ve igual a su frecuencia absoluta, es decir, 7, la del siguiente será la suma de las frecuencias acumuladas anteriores. En este caso es 16 más 7 es 23, 23 más 28 igual a 51, 51 más 47 igual a 98, perdón, y así sucesivamente hasta completar la columna. Si los cálculos están bien hechos, este último valor debe coincidir con el número de datos del ejercicio. Vamos con la otra columna, que es la F sub i, que es la frecuencia relativa. Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo n sub i entre el número de datos n. Así la frecuencia relativa del primer intervalo es 7, entre 160 es 0,04, el segundo 16 entre 160 es 0,10, el tercero es 28 entre 160 es 0,18 y así sucesivamente hasta completar la columna. Seguiremos con la siguiente columna, F sub i, frecuencia relativa acumulada. Se calcula sumando la frecuencia relativa de cada intervalo y de todos los anteriores. La primera frecuencia la copiamos tal cual, que es 0,04. La segunda será 0,04 más 0,10 igual a 0,14. El tercero será 0,14 más 0,18 igual a 0,32 y así sucesivamente hasta completar la columna. Si los cálculos están bien, el resultado que nos dará es 1. Las últimas dos columnas calculamos en el primero de ellos la del porcentaje. Solo tenemos que multiplicar por 100 los datos. En la frecuencia relativa tendremos 4, 10, 18, 29, 27, 8, 3 y 2. La última columna, la del porcentaje acumulado, que se calcula multiplicando por 100 los datos de la frecuencia relativa acumulada, obtenemos 4, 14, 32, 61, 88, 96 y 98. Concluimos que según la información de los datos agrupados podemos decir que la moda está entre 58 y 59 clientes, se les siguieron 14 almuerzos. La media, el promedio dio como resultado 58 y la mediana, el valor agrupado en orden de menor a mayor, el dato es 59. Ahora vamos con la explicación de la otra temática de la variable continua, donde nos indican los datos siguientes, son los números de clientes a los que se les sirvió el almuerzo en 160 días hábiles. Aquí se construyeron algunos gráficos y vamos a exponerlos. En primera instancia tenemos un histograma, una frecuencia absoluta acumulada. De acuerdo al gráfico, podemos indicar que en la mayoría de los días fueron servidos almuerzos entre 10 y 11 clientes. Acá en el gráfico nos está indicando. Adicionalmente, observamos que se presenta una disminución en algunos días. Seguimos. Aquí contamos con un polígono de frecuencias, frecuencia relativa. Este gráfico nos indica que según en término medio se sirvió un promedio de 14 y 15 clientes. Aquí el gráfico nos está indicando. Adicionalmente, en la mayoría de los días se atendieron de 8 a 15 clientes, con una subida notable en la mitad de los datos. En la siguiente se construyó un gráfico, una ojiva de frecuencias que nos indica una frecuencia relativa acumulada. En el gráfico nos indica la línea azul, que empieza a subir lentamente y después se eleva en un aproximado del 25%, está entre un promedio un 25%, llegando casi a un 100% sobre este final. Podemos decir que fueron atendidos la mayoría de los clientes que se iban acumulando y aumentando en los últimos tramos del gráfico. Es decir, que el 60%
de los días se atendieron más clientes y por consiguiente se observa un crecimiento notable en la atención de los clientes en el restaurante. Bueno, para ello, este ya es el final de la explicación de los gráficos de los anteriores gráficos. Muchas gracias. Reitero nuevamente, mi nombre es José Parra, estudiante de Administración de Empresas. Actualmente estamos cursando el curso de Estadística Descriptiva para Ciencias Administrativas, ficha 51149. Una feliz tarde para todos. Buenas noches, mi nombre es Diana Patricia Quesada. Hablaremos sobre las medidas de posición, cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles se dividen los datos en 4 partes. Los deciles dividen los datos en 10 partes. Los percentiles los dividen en 100 partes. Sus respectivas fórmulas. Comencemos con los cuartiles, que son datos ordenados de menor a mayor. En nuestro punto A tenemos como datos el número 80. En el punto B los datos son 160. El cuartil 1 por 80, que es el número de datos, dividido 4. 1 por 80 igual a 80, 80 dividido 4 igual 20. El primer cuartil entre la posición 20 y 21 está el número 5. Esto quiere decir que el 25% de los niños dieron un puntaje de 5 o menos al nuevo sabor. En nuestro punto B, nuestros datos son 160, posición KN sobre 4, cuartil 1, 1 por 160 el número de datos dividido 4. 1 por 160, 160 dividido 4 igual 40. Está entre las posiciones 40 y 41. Ahora hablaremos de los deciles. Posición KN sobre 10, decil 1, 1 por el número de datos 80 sobre 10 igual 1 por 80, 80 sobre 10, 80 dividido 10, 8. La posición 8 corresponde a 3 y la posición 9 también. Por lo tanto, el decil 1 es igual a 3. En nuestro siguiente punto, el decil 1, 1 por 160 sobre 10 igual 160 sobre 10 igual 16. Por último, los percentiles. Son similares a los deciles, pero dividen los datos en 100 partes iguales. Percentiles, posición KN sobre 100, percentil 10, 10 el número del percentil, por 80, que es el número de los datos, dividido 100. 10 por 80, 800, dividido 100, 8. En nuestro siguiente punto, percentil 50, 50 por 160 dividido 100. 50 por 160, 8000 dividido 100, 80. Percentil 50 igual 80. Estas medidas son fundamentales para interpretar datos y tomar decisiones basadas en hechos. Gracias.